Buenas noches, mi grupo está conformado por Alejandro Romero, Natalia Mejía y mi persona, Belén de Castro. El día de hoy les hablaremos sobre el TDAH. ¿Qué significan estas siglas? TDAH significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hablemos un poco sobre este trastorno y qué es. El TDAH es un patrón persistente en atención, hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento y desarrollo diario de una persona. Este trastorno afecta las áreas funcionales de una persona, ya sean las áreas social, laboral o académica. Esto en consecuencia de una alteración psicosocial, una experiencia neuronal o una combinación de varias. Ok, prosigamos con las características del TDAH. Un niño con TDAH se caracteriza por tener problemas en la atención, por tener problemas de hiperactividad e impulsividad. Tienden a ser desorganizados o tener problemas con la organización. Tienden a no seguir reglas o órdenes. También por estos ciertos comportamientos tienden a tener un déficit en lo que viene siendo a nivel estudiantil. Por eso es importante identificarlo en el momento preciso para que se le pueda hacer un trato adecuado y que el niño adelante no tenga inconvenientes a nivel estudiantil y también a nivel de la vida cotidiana. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Romero y yo vengo a hablarles de dos causas del TDAH. La primera de ellas es que es directamente relacionado con los genes y la herencia. ¿Cómo así? Está demostrado que el TDAH es hereditario y que se transmite entre familias o de generación en generación, como queramos llamarlo. También está demostrado que los niños que son diagnosticados en algún momento con TDAH tienen probabilidades de 1 entre 4 de que sus padres sean los verdaderos portadores de este TDAH y que ellos únicamente hayan sido un recipiente o los receptores de este TDAH. En muchos casos, y esto es un dato curioso, y es que en muchos casos, al momento de ser diagnosticado con TDAH un niño, en ese preciso momento también es diagnosticado el padre, son diagnosticados a la vez, sin el padre ser consciente de que él sea portador de un TDAH. En este momento es cuando el padre se da cuenta de que él era el verdadero portador del TDAH y el niño era un simple receptor. La segunda causa de la cual vengo a hablarles es el nacimiento prematuro. ¿Qué pasa con el nacimiento prematuro? Es que está demostrado por un estudio hecho en Suiza a más de 140 niños que los niños nacidos entre las 23 y 29 semanas de gestación tienen la probabilidad de contraer o no contraer, digamos, de ser portadores de TDAH en un futuro, más del doble por ciento de la probabilidad de los niños que nacieron entre los 39 y 41 semanas. Ahora, un dato importante en esto es que gradualmente se incrementa el riesgo a medida que se elevan o se añaden las semanas de prematuridad. ¿A qué me refiero con esto? Entre más semanas con retraso, por así decirlo, nazca el niño, mayor va a ser la probabilidad de que en un futuro sea portador de un TDAH. Siguiendo con las causas, una lesión grave en la cabeza también podría causar TDAH, o también las exposiciones prenatales, ya sea la exposición al alcohol o a la nicotina del cigarrillo, también puede provocar que aumente el riesgo de TDAH, y en algunos casos, muy pocos, las toxinas en el medio ambiente pueden provocar el TDAH. Un ejemplo sería el plomo en el cuerpo, afecta el desarrollo y el comportamiento de un niño, puede llegar a afectarlo. Hablemos un poco sobre los síntomas del TDAH. Los síntomas de la inatención, entre esos síntomas está la falta de atención en pequeños detalles para completar una actividad. Un ejemplo de esto podría ser cuando están haciendo la comida y a la comida deben de echarle sal. El último paso sería echarle sal y para que la comida sepa como es debido. Y a las personas con problemas de atención, este paso no les parece importante o simplemente se les olvida. En otros síntomas podría ser que tienen problemas de concentración para actividades recreativas.
Un ejemplo de esto sería cuando le leemos una lectura al niño con problemas de atención. El niño, para leerle un cuento o alguna lectura prolongada, simplemente en el momento en el que uno se lo está leyendo, él no puede mantenerse quieto, o también puede ser cuando le arma un rompecabezas y dispersa su atención fácilmente. Otro síntoma de inatención será que aparenta o parece no escucharnos. Cuando le hablamos directamente, es como si su mente estuviese en otro lado, aún en ausencia de estímulos distractores. Otro síntoma de inatención será que con frecuencia no sigue instrucciones y no termina una labor que se le asigna. Un ejemplo es no terminar tareas escolares o cualquier otro tipo de actividad que requieran de ciertas instrucciones, y se distraen muy fácilmente. Otro de los síntomas podría ser que a menudo tienen problemas para organizar tareas o actividades y les cuesta mucho a menudo gestionar actividades secuenciales que requieran de un orden. Un ejemplo de esto sería que poner sus pertenencias en orden, o descuidan también el orden de sus trabajos o mala gestión del tiempo. Otro síntoma también podría ser que ellos con frecuencia les disgusta o evitan hacer tareas que requieran de una atención sostenida. Un ejemplo de esto sería cuando van a ver una película, ya que para ver una película tienes que tener una atención sostenida para poder entender la película. Tienes que tener una atención sostenida. También en adultos mayores podría ser preparar informes o una lectura prolongada, etcétera. Hablemos de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Uno de los síntomas es que con frecuencia golpea o retuerce las manos. También se levanta de lugares donde no debería, ya sea mientras la profesora explica una clase, se levanta con frecuencia, o en un lugar de trabajo también constantemente está poniéndose de pie. Otro síntoma es que corretea o trepa en situaciones donde no son apropiadas. Ya sea cuando estamos en un restaurante, el niño está en constante movimiento, que se monta en las sillas, monta los pies en las sillas, etcétera. Y una nota de esto es que en los adultos puede llegar a limitarse, puede estar quietos. En ocasiones otro de los síntomas de hiperactividad e impulsividad es que con frecuencia hablan excesivamente, y a veces en ocasiones es incapaz de jugar o realizar actividades recreativas. Ya sea un ejemplo de esto es un juego de mesa, y siente la necesidad de levantarse. También que con frecuencia están ocupados como si los impulsara algún motor. Parece que todo el tiempo tuvieran que estar ocupados, aunque ya estén cansados, sienten la necesidad de estar haciendo algo. Un ejemplo de esto es que están en una junta de trabajo y no pueden mantenerse quietos en la silla, sino que se sienten incómodos y sienten la necesidad de levantarse. Otro síntoma también sería que ellos con frecuencia contestan antes de que finalice la pregunta. Su impulsividad así les manda. Un ejemplo es que terminan las oraciones en una conversación, o no esperan el turno en una conversación. También se les es difícil esperar el turno, como ya lo dije, ya sea en hacer una fila para un supermercado o para un banco, etc. ¿Qué es el DMS? El DMS es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Bueno, ya una vez hablamos de qué es el DSM-5, ahora yo voy a hablarles, de la diferencia que hay entre el DSM-5 y el DSM-4, hablando en cuanto al TDAH, claramente. Ahora, ¿cuál fue la principal? No digo principal, la primera diferencia que hubo es que cambió la edad del diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? En el DSM-4, la edad del diagnóstico era que el paciente tuviera síntomas antes de los 7 años de edad. Ahora, en el DSM-5, es que el paciente tenga síntomas desde antes de los 12 años. Hubo una diferencia en edades. La segunda es que en el DSM-4 era primordial
una prueba evidente, una prueba clínica de que había una difusión, por así llamarlo, había una pequeña difusión o una amplia difusión en cuanto a las relaciones sociales, laborales o interpersonales, inclusive académicas, también cabe recalcar, de las personas. En el DSM-4 esto cambió, ya no se necesitan pruebas tan contundentes, no se necesitan pruebas clínicas, ya no se necesita una disfunción tan fuerte. Ahora, en el DSM-5, simplemente basta con que haya una disminución, digamos que en el desempeño de estas actividades, que haya una pequeña diferencia o que disminuya el desempeño en las actividades sociales, en las actividades laborales, en las actividades sociales. Ok, ahora hablaré de los 4 tipos de TDAH. Hay 4 tipos de TDAH fundamentales. El primer tipo de TDAH es el TDAH combinado. El TDAH combinado hace referencia a cuando te diagnostican o cumplen los requisitos para ser diagnosticado tanto con inatención y con hiperactividad. Esto en el lapso de los 6 meses estipulados que tienes para ser diagnosticado. Ahora, el segundo tipo de TDAH es el TDAH con predominancia en la inatención. ¿A qué se refiere con esto? Cumples todos los requisitos para ser diagnosticado con inatención, pero no los cumples para ser diagnosticado con hiperactividad. Esto también, de nuevo, en el lapso de los 6 meses. Tercer tipo de TDAH. El tercer tipo de TDAH es todo lo contrario al segundo tipo. En este hay predominancia con la hiperactividad. Pues en este cumples todos los requisitos para ser diagnosticado con hiperactividad, pero no los cumples para ser diagnosticado con inatención. También en el mismo lapso de los 6 meses. Ahora, por último, hay un tipo de TDAH que es llamado en remisión parcial. Este tipo de TDAH es cuando se cumplen los criterios, pero no se cumplen en el lapso estipulado de tiempo. En este mismo orden de ideas, ahora hablaré sobre las categorías en las cuales puede ser diagnosticado los tipos de TDAH. Ahora, la primera es la grave. En la categoría de grave encontramos a aquellas personas que presentan muchos síntomas aparte de los necesarios para ser diagnosticados con inatención o con hiperactividad. Es decir, si necesito de 5 síntomas para ser diagnosticados con inatención, yo tengo 6, poseo 6. Y aparte poseo otros 6 para ser diagnosticado con hiperactividad. Fuera de esto, esos síntomas me causan un deterioro muy notable en cuanto a los funcionamientos social, académico y laboral. Ahora, después de esta viene la segunda, que sería la gravedad o la categoría mediana o moderada. En esta ya están presentes los síntomas, ya estamos diagnosticados con TDAH, ya tenemos los 6 criterios para ser diagnosticados, pero no hay un deterioro muy notable en cuanto a las funcionalidades social, laboral y académica. Luego de esta va la categoría leve. En la categoría leve no poseemos o poseemos pocos síntomas, poseemos pocos síntomas para ser diagnosticados con inatención o hiperactividad, pero están presentes, los síntomas que tenemos están presentes en el deterioro de nuestras habilidades o nuestro funcionamiento social, académico y laboral de nuevo. Vamos a hablar un poco de un caso clínico y vamos a abrirlo con un dato muy importante, y es que al 7% o un poco más del 7% de los niños en la edad estudiantil suelen sufrir de este trastorno. ¿Ok? Vamos a leer la descripción del caso y comienza así. Varón de 10 años que estudia en quinto de primaria, el mediano de 5 hermanos y familia de origen marroquí, con nivel socioeconómico bajo, temperamentalmente muy demandante, con buena salud durante el primer año de vida y con otitis de repetición a partir del primer año. La madre destaca cierta angustia de separación hasta los 9 años
dormía con los padres y del primer año escolar destaca los constantes partes que recibía por problemas de conducta. El niño tenía buena relación familiar y con muchos amigos, juega al fútbol y le gustan los videojuegos. Siempre ha sido muy inteligente según sus profesores. Bueno, el motivo de consulta fue porque el pediatra lo diagnosticó con problemas, con problemas en el trastorno de la conducta, problemas de mentiras en casa, en la escolarización no acepta límites y últimamente roba a los padres y tiene problemas con los profesores. Los padres, al darse cuenta de que el hijo estaba teniendo problemas en el fútbol porque estaba teniendo impulsividad e agresividad y que le estaban llegando muchas partes, del colegio, perdón, decidieron acudir a un pediatra. El pediatra lo remite a un psicólogo y posteriormente el psicólogo lo que hace es ayudarlo. Bueno, acá podemos notar los problemas en la conducta. Problemas en la conducta a nivel de la escolarización, como que no sigue los límites, no tiene reglas, tiene problemas en la impulsividad y que está siendo grosero con los profesores. En el caso de la casa, pues ya se está notando un poco más, le está robando a los padres, está siendo un poco más grosero, más agresivo. También con los compañeros se alejó un poco porque está siendo muy grosero, está teniendo problemas de impulsividad. Ya en el fútbol lo sacaron un tiempo porque el niño estaba siendo muy agresivo. Posterior a eso comenzaron a tener la terapia y ya hablaremos de esto. ¿Cuál fue el plan terapéutico que le hicieron al niño? El plan terapéutico varía bastante dependiendo del paciente. En este caso, el plan terapéutico fue que se le trabajó a nivel cognitivo, pues debido a que siempre tenía pensamientos negativos al momento de realizar actividades. Se le reforzó eso. Se le empieza el entrenamiento de autoverbalizaciones positivas. Verbalizaciones positivas son como los pensamientos positivos que nosotros tenemos que estar teniendo todo el día. Es como estarnos diciendo tú puedes, lo puedes hacer, estás en tus capacidades, todo el tiempo reforzándole de que él sí puede hacer. Se le refuerza la aplicación de las técnicas aprendidas y se le dan instrucciones en pautas conductuales a los padres. Este caso me pareció bastante interesante debido a que los padres fueron los padres atentos, que no dejaron que el trastorno o que el niño siguiera de cierta manera. Ellos sabían que su hijo tenía cierto problema y quisieron ayudarlo de manera temprana. Por eso es importante en este tipo de trastornos identificarlo en maneras tempranas para que se pueda pues proseguir con un plan terapéutico, ayudarlo a nivel estudiantil, ayudarlo a nivel cotidiano en su vida. Bueno, esta es nuestra exposición y me gustaría finalizarla con esta hermosa frase que tengo acá. Y me gustaría explicarla un poco, y es que nosotros somos muchas veces ese padre, ese adulto mayor que siempre creyó en nosotros, ese adulto mayor que siempre estuvo pendiente de nosotros, pendiente de que estuviéramos estables, que estuviéramos seguros, que estuviéramos confort. Eso hace un buen niño.